Testimonio de matrimonio restaurado. Haga de su esposo celestial su única prioridad. Abigail, ¿cómo empezó realmente tu restauración? Dios es grande, es poderoso, conviértalo en su única prioridad. Dele control sobre su vida y Él restaurará el gozo y la paz en su corazón. En julio mi esposo de 24 años nos dejó, diciendo que no quería estar conmigo y mis 4 hijos, que se iba a vivir con su hermana y hermano en Boston y que se iba a trabajar allí. Quería tener contacto solo con los niños, pero no quería saber ni tener nada que ver conmigo, y dijo que solo Dios sabría si volveríamos a estar juntos. Cuando se fue me dolió mucho. Estaba llorando constantemente. No entendía por qué me estaba pasando. Fui a la iglesia, traté de hacer lo que pensaba que era correcto a los ojos de Dios. Mi esposo no trabajaba aquí, no encontraba nada, así que tomé 2 trabajos para mantener a la familia. Controlé todos los gastos, pero mi segundo sueldo era para sus propios gastos. Yo era la que tomaba todas las decisiones como pareja sin dejar espacio para él. Estaba enojada con sus hermanas, su hermano y su madre por haberle ofrecido ir a vivir con ellos y haber roto mi hogar. Siempre que llamaba, mi esposo estaba frío, enojado. Llamaba pocas veces o solo para pedir dinero, porque cuando se había ido me había pedido que lo apoyara hasta que encontrara trabajo. Tuve que pedirles a los niños que llamaran a su padre porque no querían. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Un día, mientras estaba afligida por todo este dolor, entré a internet y escribí Restauración del matrimonio, y esto me llevó a encontrar la ayuda que necesitaba, su sitio. Seguí los cursos que se dieron, pero sin completar los formularios al final. En general me ayudó a comprender mejor que no era culpa de todos los demás, sino mi culpa. Dios quería mostrarme cuán rebelde, controladora, cuán llena de mí misma estaba, y también acerca de mi relación con Dios. Yo era todo menos una mujer sumisa, no me parecía en nada a la mujer virtuosa del Proverbio 31. Entonces, un día, mientras navegaba, me encontré con su sitio, pero esta vez en inglés. Luego, volví a hacer el mismo proceso, pero con más disciplina al completar los formularios y enviar los informes de elogio. También compré los libros, Una mujer sabia y trabajadora en casa. También seguí los cursos más de cerca y así me acerqué aún más a Dios. También decidí que necesitaba diezmar, superar ese miedo, lo que significaría que el devorador ya no me robaría a mí ni a nuestra familia. ¿Cómo cambió Dios tu situación cuando lo buscaste de todo corazón, Abigail? Dios es realmente grandioso. Me mostró cómo no era perfecta a sus ojos. En cada lectura, en cada testimonio que leía, me reconocía, y así fue como Dios me transformó. Me tranquilicé, me serenó, pedí perdón por mi rebelión, por no ser sumisa en mi matrimonio, por todas las cosas que hice para irritar a mi esposo en su papel de líder familiar. Me di cuenta de que mi relación con él no era una prioridad, que mi aire ocupaba todo el lugar. Puse el consejo de Erin en su lugar y lo dejé ir. Ya no llamaba a mi esposo, lo dejé de llamar, mientras oraba constantemente. ¿Qué principios de la palabra de Dios o de nuestros recursos, Abigail, te enseñó el Señor durante esta prueba? Empecé a limpiar y organizar la casa, y también a deshacerme de cosas. Renuncié a un trabajo y decidí quedarme en casa para cuidar de mis hijos. Comencé a hacer comida y pasteles con regularidad. Incluso mis hijos comenzaron a participar en las tareas del hogar. El ambiente era más ligero y tranquilo. Además, ya no tomé ninguna decisión sobre los niños. Tuvieron que pedirle permiso a su padre para salir. Cuando me pidió que hiciera cosas, ya no murmuré dentro de mí. Incluso cuando no estaba de acuerdo, siempre busqué el apoyo de Dios en todas las cosas.
Finalmente volvería a poner orden en mi vida y en mi casa. Todo cambió. Abigail, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó? Los momentos más difíciles fueron al principio, cuando hablé con mi esposo y pude sentir la frialdad en su corazón. Tenía la impresión de que este hombre que me había amado ahora me odiaba y ya no podía soportarme más. Luego, cuando tampoco estaba llamando a los niños, realmente comenzó a doler. Cada vez que colgaba el teléfono lloraba. Estaba muy desanimada y en ocasiones dudaba de mi restauración. Quería rendirme y continuar mi vida sola, pero cada vez Dios me trajo de regreso a su palabra, o estaba leyendo un testimonio que me fortaleció para continuar. ¿Cuál fue el punto de inflexión de su restauración, Abigail? El punto de inflexión ocurrió la semana antes del regreso de mi esposo. Me recordó el comienzo. Cuando hablé con él, volvió a hacer frío y yo todavía sentía su enojo y vi que estaba enfadado conmigo. Anteriormente había dejado de lado su comportamiento y ya no me afectaba, pero había pasado un tiempo desde que mi corazón estaba en paz con la situación. Luego, la semana de su regreso, comencé a llorar, a dudar de nuevo y a tener miedo de que él volviera y que yo no estuviera preparada para eso. Incluso le pedí a Dios que dejara nuestra restauración porque ya no la quería, pero Dios es fiel y cada vez calmó mi corazón en pánico y me dio pensamientos positivos. Cuéntanos cómo sucedió, Abigail. ¿Su esposo acaba de entrar por la puerta principal? El día antes de que llegara mi esposo, había limpiado la casa, especialmente la habitación de mi hijo que estaba muy desordenada y que le había pedido que limpiara él mismo durante mucho tiempo. En realidad fue una de las razones por las que mi esposo se había ido. Encontró que los niños estaban desordenados en sus habitaciones. El día de su llegada, salí temprano, en la mañana, para llevar a mi hija a su partido de baloncesto. Luego me quedé fuera. No fui a casa. Luego fui a ver el juego de mi otra hija al final del día. Después de su juego fuimos al restaurante con mi hija menor y mi hija mayor. Estábamos en el coche y nos reíamos. El ambiente era muy agradable, y cuando me acerqué a nuestro estacionamiento noté el auto de mi esposo. Yo estaba en estado de shock. Mi corazón entró en pánico, al igual que mi hija mayor, mientras que la más pequeña saltó de alegría en el auto. No había dicho que vendría, simplemente llegó sin ningún indicio de regresar. Abigail, ¿sospechaste o podrías decir que estabas cerca de ser restaurada? Sí, ahora que pienso en todo esto. La semana anterior había leído la lección que nos decía que cuando vivimos frustraciones y que vuelven las dudas y que nos hacemos preguntas sobre la restauración que ya no la queremos, significa que la restauración está muy cerca. Cuando miré mi semana antes de su regreso, realmente me había conmocionado en todos los niveles, pero había mantenido mis ojos fijos en Dios en todo momento, y Él me dio paz en cada ocasión. ¿Recomendaría alguno de nuestros recursos en particular que le haya ayudado? Todos los libros y videos que he leído y visto son recursos esenciales para superar esta terrible experiencia. Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, y los videos de Ser Animada me ayudaron a comprender mejor la relación que Dios quiere que tenga con Él, que es de lo que se trata la restauración. Abigail, ¿tienes versículos bíblicos favoritos que te gustaría transmitir a las mujeres que leen tus testimonios? ¿Promesas que te dio? Todo es posible para el que cree. No se preocupe por nada más ante todo. Dé a conocer sus necesidades a Dios a través de oraciones y súplicas con acción de gracias. ¿Le interesaría ayudar a animar a otras mujeres? Sí. ¿Con qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión, Abigail?
Dios es grande, es poderoso. Conviértalo en su única prioridad. Dele control sobre su vida y Él restaurará el gozo y la paz en su corazón. Nada es imposible para Dios. Simplemente debemos rendirnos a Él y tener fe en que Él actuará en su tiempo, no en el nuestro.